Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que me logren escuchar. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Un momento les comparto mi pantalla. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Hay que esperar unos minutos, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Los que están ingresando recién, les estoy indicando que esperamos unos minutos para poder dar inicio con la clase. Esperamos a ver unos minutos, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Espero que estén logrando visualizar mi pantalla. Esperamos ya un minuto para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar ya inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. Ya en esta oportunidad vamos a ir realizando lo que es el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a regla de 3. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. ¿No? Antes de dar inicio con la clase vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase que se va a realizar el día de hoy. ¿No? Pues hay que tener en cuenta que todas las clases están siendo grabadas para que quizás sus compañeros no hayan logrado entrar a lo que es el aula virtual y puedan ir visualizando. No tan solo para ellos, también para ustedes, ¿no? En el momento que quizás quieren ir escuchando, volver a repetir lo que se ha ido indicando en la clase para que puedan ir visualizando, ¿no? Para ello, pues hay que tratar de, en este caso, tener apagados nuestros micrófonos. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, pues ustedes tienen que ir activando su micrófono, ¿no? También pueden ir levantando la manito, pueden ir escribiendo a través del chat. No necesariamente lo que yo quizás voy a ir preguntándoles, también puede ser las dudas que ustedes tienen. Esas son también las participaciones que uno tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy, porque a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando, ¿no? Y para ello, pues, es importante ir anotando, ya sea en una hoja, en un cuaderno, ya depende del alcance de la posibilidad que ustedes tengan. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Miss, disculpe, la clase es de razonamiento matemático, ¿verdad? Las hojas de razonamiento matemático. Así es, voy a hacer ya el área de razonamiento matemático.
En los saberes previos, en primer lugar, vamos a ir viendo lo que es la magnitud matemática, ¿no? Es aquella cuyo cambio, o sea, puede aumentar o puede ir disminuyendo, que se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. Y las magnitudes proporcionales son aquellas, ¿no?, que al compararse cambian en forma proporcional. Como al inicio les indicaba, ¿no?, el título era la regla de 3, para lo cual, ¿no?, esta regla de 3 vamos a encontrar, o sea, la regla de 3 simple. La regla de 3 simple puede estar dividido en dos, que puede ser directa o puede ser inversa. Y lo que es la regla de 3 compuesta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nos habla de una regla de 3, puede ser, en este caso simple, puede ser directo o inversa, vamos a tener que utilizar dos magnitudes. ¿Ya? Y cuando es compuesta, va a estar considerado por varias magnitudes, ¿no? Y hay una regla práctica, pues nosotros en este caso cuando es compuesta, nosotros tenemos que ir utilizando esa regla práctica para poder, en este caso de manera ordenar, ¿no? Porque hay un orden que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder ir ubicando esas magnitudes. Y cada uno de ellas vamos a ir viendo, ¿no? A continuación. En primer lugar, la regla de 3 simple. Es aquella, ¿no?, donde que se aplica cuando en el problema participan solo dos magnitudes. Estas se pueden dividir en dos tipos, ¿no? Les decía, ¿no? Una regla de 3 simple puede ser directa o una regla de 3 simple inversa. ¿Sí? De acuerdo con el esquema que se le ha ido mostrando, ¿no?, anteriormente. Y cada uno de ellos, o de estos dos tipos, vamos a tener que ir viendo. En primer lugar, vamos a ver la regla de 3 simple directa. Cuando nos habla de una regla de 3 simple directa, ustedes tienen que tener en cuenta que se usa cuando las magnitudes, o sea, son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir, si uno de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe de aumentar o disminuir. ¿Qué quiere decir? Cuando nos habla proporcionalmente, quiere decirnos, en este caso, si uno está aumentando, el otro también va a aumentar, ¿no? Si uno está disminuyendo, el otro también va a disminuir. Eso siempre en cuando es una regla de 3 simple directa. Ahí nunca olvidarnos que vamos a tener que utilizar, o sea, dos magnitudes. Teniendo en cuenta acá la magnitud 1 y la magnitud 2, ¿no? Y suponiendo ahí nuestro ejercicio nos dice, la magnitud 1 vale A, la otra magnitud 2, por ejemplo, vale B, y la magnitud 1 vale C, y nos está pidiendo en la magnitud 2 encontrar, ¿no?, cuánto vale X. Y lo que nos indicaba, ¿no? Ahí, de acuerdo a la definición, si una de las magnitudes está aumentando, la otra magnitud también va a tener que aumentar. Si otra magnitud está disminuyendo, la otra magnitud también va a disminuir. ¿Y cómo vamos a desarrollar? Vamos a tener que hacer la operación, una multiplicación en aspa, quiere decir el A por X va a ser igual a ¿quién? A C por B. Cuando ya una vez formamos, en este caso ya se va a formar como una ecuación, lo único que a continuación nos va a tener que quedar es desarrollar, ¿no? En este caso, como ya nos está pidiendo quizás encontrar cuánto vale X, lo que hacemos que es la A va a tener que pasar al otro lado a dividir. Nunca olvidarnos, si un número está multiplicando, cuando pasamos al otro lado va a pasar a dividir. Si está dividiendo, va a pasar a multiplicar. O sea, esas condiciones o esas operaciones que debemos de realizar, ¿no? Si movemos de un lado a otro, no me refiero después del igual, va a tener que ir cambiando de signo. O sea, todo lo que lo voy indicando vamos a ir viendo a través de ejemplo para poder comprender mejor lo que nos dice, ¿no? En este caso, la regla de 3 simple directa. Tenemos ahí el ejemplo, nos dice si 12 obreros hacen 12 metros de una zanja.
La pregunta dice, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Veamos en la resolución, ¿no? Y yo les decía que tenemos en cuenta o nos está indicando en nuestros ejemplos, nos va a indicar dos magnitudes. En este caso, ¿cómo yo me voy a dar cuenta qué magnitudes son los que vamos a tener que utilizar? Por ejemplo, acá nos hablan de obreros, acá también nos hablan de obreros. ¿Qué más? Nos habla de metros de una zanja y nos dice ¿cuántos metros? Se refiere pues metros de una zanja también. Esas son las dos magnitudes. La primera magnitud va a ser el número de obreros y la otra magnitud, metros de zanja. De esa forma es lo que ustedes van a tener que ir sacando esas magnitudes. En otras palabras, las palabras es que se van a ir repitiendo, ¿no? De esa forma ustedes van a tener que ir deduciendo e indicando las magnitudes. No es que ustedes me van a poner magnitud 1 y el otro magnitud 2, no. De acuerdo a cómo les indica el ejemplo, ustedes tienen que ir escribiendo. Puede decirles horas diarias, puede hablarles del tiempo, ¿no? Quizás la dureza, depende de qué lo que les esté hablando, ¿no? Qué tipo de magnitud les esté indicando. Y todo ello pues va a depender del ejemplo o del ejercicio. Una vez indicado, ya escrito lo que son las magnitudes, ¿no? Del número de obreros y metros de zanja, van a tener que volver a leer nuevamente el ejemplo e ir completando. Primero les dice, si 12 obreros, escriben 12 obreros, hacen 200 metros de una zanja. Escribimos ahí los 200 metros de una zanja. ¿Qué más les dice? ¿Cuántos metros harán 15 obreros? Ah, nos habla de 15 obreros. No sabemos cuántos metros de zanja van a tener que realizar. En este caso vamos a poner X. Y para que ustedes deduzcan, ¿no? E indiquen, ¿no? ¿Qué tipo? Para que ustedes diferencien, ¿no? Si es directa o es inversa, ¿no? A veces es sencillo y es fácil cuando nos dan el ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, estamos viendo el ejemplo, en este caso la regla de 3 simple, directa, ¿no? Ah, vamos a decir, la persona ya realizas una multiplicación en aspa y lo único que nos queda es desarrollar. Pero nosotros, ¿qué pasaría si ya estamos en los ejercicios? Si no sabemos, ¿no? Si va a ser inversa, si es directa, ¿no? En este caso, ¿cuál de las reglas simples vamos a tener que utilizar? Entonces, para ello tienen que deducir de qué manera. Por ejemplo, acá tenemos el número de obreros. Estamos teniendo 12 obreros y luego 15 obreros. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando la cantidad de obreros. Entonces, si yo tenía anteriormente era 12 y ahora yo tengo que es 15, estoy observando que va aumentando. Si ustedes se dan cuenta y analizan y dicen lo siguiente, si estoy haciendo una obra y va aumentando la cantidad de obreros, ¿no? Y estamos realizando, en este caso, realizando la zanja, ¿qué va a suceder? Pues, si aumenta más obreros, van a tener que realizar más metros de zanja. Entonces vamos a ir indicando que también va a tener que salirnos más. Por eso en este caso, como es directa, ¿no? Nos decía, si uno aumenta, el otro también aumenta. Si uno de ellos disminuye, el otro también va a disminuir. O sea, de esa manera, uno tenemos que ir analizando. En este caso, en nuestro ejemplo, nos está saliendo, está aumentando y también tiene que aumentar. ¿Cómo desarrollamos una multiplicación en aspa? ¿Quiénes se multiplican? Se va a multiplicar 12 por X, va a ser igual a ¿quién? A 15 por 200. O sea, esta primera flecha, el 12 por X, igual a ¿quién? A 15 por 200. Lo único que nos queda es multiplicar 15 por 200, sale 3000. El 2X baja. ¿Qué hago luego? Ese 12 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 3000 entre 12. ¿Y cuánto es esa división de 3000 entre 12? Nos sale 250 metros. X va a ser igual a 250 metros.
Entonces, acá, mira, si ustedes deducen y reemplazan y ponen ahí 250, por ejemplo, acá nos está saliendo que sale 250. Y acá decíamos, ¿no? Ah, acá está aumentando. Acá también yo tenía 200 y ¿cuánto llegó? 250. ¿Está aumentando? ¿Está disminuyendo? Está aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir? La deducción que hemos realizado está muy bien. Entonces, por lo tanto, al final nosotros vamos a ir indicando que X es igual a 250 metros. Quiere decir que 15 obreros harán 250 metros de una zanja. Eso sería la respuesta. Ahora vamos a ver la regla de 3 simple inversa. Se usa, ¿no? Cuando las dos magnitudes son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. ¿Qué quiere decir? Si uno de ellos está aumentando, ¿no? El otro tiene que disminuir. Si uno está disminuyendo, el otro tiene que aumentar. En otras palabras, van a tener que ser lo contrario. Entonces, tenemos ahí la magnitud 1, magnitud 2. Igual manera, nos van a ir indicando la magnitud 1 va a ser A, magnitud 2, por ejemplo, B, magnitud 1, C, y uno de ellos vamos a tener que hallar. No necesariamente quizás va a estar acá X, también puede encontrarse en esta posición X. Ya no necesariamente como estamos considerando, pero es de manera general que se va a tener que ir a escribir. En este caso nos decía, si uno de ellos aumenta, el otro va a disminuir. Si el otro disminuye, el otro va a tener que aumentar. ¿Y cómo se va a desarrollar? De manera directa. ¿Qué quiere decir? El A se va a multiplicar con la B, va a ser igual a ¿quién? A C por X. Esa de manera es lo que se va a tener que ir desarrollando. Veamos un ejemplo. Vamos a ver ya el ejemplo, ¿no? De lo que es de la regla de 3 simple inversa, ¿no? Nos dice, si 12 obreros hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días le harán 15 obreros? Nos dice la pregunta. Entonces, para ir poniendo, considerando, ¿no? Las magnitudes, ¿qué vamos a hacer? Acá se repite obreros, acá también obreros. ¿Qué más nos habla? 20 días. Y en la pregunta nos dice, ¿en cuántos días? Quiere decir que vamos a tener el obreros y días. Ahora vamos completando. Si 12 obreros, ¿no? Nos está diciendo que hacen en 20 días. Y la pregunta nos dice, 15 obreros, ¿en cuántos días lo van a tener que realizar esa dicha obra? Entonces, ¿qué estamos observando? Si nosotros observamos, ¿no? Que está aumentando la cantidad de obreros, o sea, está aumentando, y si aumenta la cantidad de obreros, ¿no? Y la obra que van a realizar van a tener que hacer en menos días. Entonces, para la solución tiene que ser, ¿no? En este caso, la regla de 3 simple inversa, porque uno aumenta y el otro disminuye. De esa manera, ustedes tienen que ir analizándolo. Entonces, ¿cómo se desarrolla? De manera directa. El 12 por el 20 se multiplica, ¿y quién más? Va a ser igual a ¿quién? A 15 por X. Entonces, vamos a decir que 12 por 20 va a ser igual a ¿quién? A 15 por X. Luego, ¿qué hacemos? El 15X va a ser igual a ¿quién? A 12 por 20, ¿cuánto es? 240. ¿Qué hago luego? Ese 15 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 240 entre 15. ¿Y cuánto es 240 entre 15, jóvenes y señoritas?
16. 16. Muy bien, entonces vamos a decir que X es igual a 16 días. Mira, si ustedes acá se dan cuenta, mira, teníamos mayor días. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hacer en menor, o sea, en menos días. Y sí está cumpliendo de acuerdo al análisis que hemos tenido que realizar. De esa manera ustedes tienen que ir comprobando si su solución han realizado la correcta o está falso, ¿no? Han hecho mal en algún procedimiento. Entonces, por lo tanto, estamos observando que sí, la solución, o sea, está cumpliendo. De acuerdo a esa magnitud, o sea, en este caso, la regla que hemos utilizado. En este caso, hemos visto el ejemplo, la regla de 3 simple, y en este caso que es inversa. Veo que van levantando la manito, no sé si tienen dudas, antes de que vaya continuando. Sí, una pregunta. O sea, al resolver el problema, recién nos vamos a dar cuenta de qué operación hacerla. O sea, podemos resolverla tanto como la operación simple o la directa. Y ahí, de acuerdo al resultado, vamos a ver si estamos haciendo bien la fórmula, ¿verdad? Porque no, o sea, no altera los números que nos dan. No, en este caso no altera y aparte, o sea, en sí, para que ustedes se den cuenta, tienen que analizar, ¿no? Como yo estoy indicando, de acuerdo a estas flechitas que van a tener que ir viendo, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si acá hemos tenido quizás menos obreros, ¿no? Entonces no hubiera sido más, hubiera sido suponiendo menos. Hubiera sido menos, ¿no? Si yo tengo menos obreros, entonces si yo tengo menos obreros, o sea, para realizar una obra, voy a tener que necesitar más días. O sea, uno tenemos que ir analizando de esa manera. Para tener en cuenta que acá se va a tener que aplicar, o sea, la regla de 3 simple inversa. ¿Y cuál es esa regla de 3 simple inversa? Es esta flecha que vamos a tener que ir indicando. Yo lo que les estoy diciendo que es que al final nosotros sacamos en sí la respuesta, ¿no? Y estamos teniendo en cuenta que nos ha salido 16, ¿no? Y estamos viendo que, en el anterior, como estaba signo menos, o sea, tenemos que realizar, o se realiza en menos días. Es tan solo para comprobar, ya no es que yo al final lo voy a tener que ir viendo si estás, en este caso, es el método que estoy utilizando la correcta o no. ¿No? Lo principal, ustedes tienen que deducir es en esta parte. Ahí tienen que ir analizando. Antes de plantear, o sea, en este caso el ejercicio, ustedes tienen que ir analizando. Primera parte en esto. Ahí lo que tienen que analizar. Después ya viene pues la parte de la resolución, ¿no? Si puede ser quizás inversa o quizás es de manera directa. Siempre en cuando van a tener que utilizar cuando tienen dos magnitudes. Recién estamos viendo una regla de 3, en este caso simple, que es de manera simple, ¿no? De manera directa y de manera inversa. Ahora sí vamos a ir ya viendo, analizando lo que es la regla de 3 compuesta. Antes de que pase, no sé si sigue teniendo dudas antes de que pase a otro. No, gracias. Ya, muy bien, vamos continuando. Ahora sí vamos a ver lo que es la regla de 3 compuesta. Muy bien, por ahí me van indicando que todo claro también en el chat. Muy bien, entonces continuamos. La regla de 3 compuesta. Se utiliza cuando en el problema participan más de 2 magnitudes.
en métodos de resolución, o sea, vamos a ir viendo varios métodos, ¿ya? Pero hay un método más práctico que ustedes tienen que ir utilizando para la resolución cuando tienen la regla de 3 compuesta. Para su mejor comprensión, o sea, vamos a tener que ejemplificar a través de un problema modelo. En primer lugar, o sea, tenemos lo que es el método de los signos. Se debe tener cuidado en reconocer todas las magnitudes. Luego, ¿qué cosa se va a hacer? Se selecciona la magnitud que contiene, ¿no?, a la incógnita. ¿Qué más? Se compara cada una de las restantes con la incógnita para saber si son DP. Cuando ustedes ven DP, se refiere directamente proporcionales o inversamente proporcionales con ella. Finalmente, se iguala la incógnita al valor que se encuentra en la parte superior a ella, multiplicando los restantes en forma de fracción, teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, sus valores se invierten. Y si son inversamente proporcionales, los valores se deben mantener. A continuación estamos viendo el ejemplo, nos dice 8 hombres hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a ir deduciendo y sacando? ¿No? Como yo les decía, ustedes tienen que ir, en este caso, considerando, ¿no? Por ejemplo, nos habla hombres. ¿Qué más nos habla? Hacen casas, nos habla de casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. Ahora, ¿qué más? ¿Cuántos hombres? Acá, miren, nuevamente les habla de hombres. Harán el doble de casas, les habla de casas. Para poder diferenciarlo, mejor vamos considerando así. Por acá, en la mitad del tiempo anterior, o sea, nos habla en este caso del año. Trabajando 6 horas diarias, acá también nos habla de horas diarias. En un terreno que ofrece una doble dureza, nos habla de dureza también. Por eso acá vamos considerando las magnitudes, ¿ve? Magnitudes tenemos lo que son los hombres, las casas, horas diarias, ¿no? H/D se refiere a horas diarias, años y dureza. Después de haber escrito todas las magnitudes, ustedes tienen que ir considerando todo lo que les indica. Primero les dice 8 hombres, escriben 8. Hacen 8 casas, ahí está 8 casas. En 8 años, acá está 8 años. Trabajando 3 horas diarias, acá están las 3 horas diarias. La pregunta dice, ¿cuántos hombres harán? ¿Cuántos hombres? No sabemos, por eso se ha puesto X. Harán, dice, ¿harán qué cosa? El doble de casas. O sea, si tenemos 8 casas en la anterior, su doble, 8 por 2 sería 16. ¿Qué más nos habla? En la mitad del tiempo anterior, o sea, nos habla del año. Si en el año anterior era 8, la mitad sería 4. Trabajando 6 horas diarias, acá están las 6 horas diarias. En un terreno que ofrece una doble dureza, o sea, acá nos habla doble dureza con respecto al anterior. Entonces, suponiendo es doble, al anterior va a tener que ser 1. 1 por 2 es 2. Ahora, cuando nosotros comparamos de hombres con las casas, va a tener que ser directamente proporcional. Si comparamos hombres con horas diarias, es inversamente proporcional. Hombres con años, también inversamente proporcional. Y finalmente, hombres con la dureza, es directamente proporcional. ¿Qué nos decía en la definición? Cuando nos indicaba, en este caso nos decía, cuando es directamente proporcional, sus valores se van a invertir. Y si es
inversamente proporcional, se van a tener que mantener. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, por ejemplo, si nos hablan las casas, entonces va a tener, si es directa, se invierten, o sea, sería 16 entre 8. Y si es inversa, se mantiene, o sea, 3 entre 6, 8 entre 4, y así se va refiriendo. Y ahí está. X es igual a 8 multiplicado por 16 entre 8, multiplicado por 3 entre 6, multiplicado por 8 entre 4 y multiplicado 2 entre 1. ¿De dónde estoy sacando? Estoy sacando de acá nada más, jóvenes y señoritas. Ya, por eso acá en este segundo, mira, yo les decía era 16 entre 8, o sea, se divide. Esto sí se mantiene 3 entre 6, igual acá 8 entre 4, acá sí se va a invertir, porque es directa. Sería 2 entre 1. Por eso aparece de esa manera. Por ejemplo, el de hombres es tan solo 8. ¿Por qué? Porque ya lo estoy despejando la variable X. Y ahí ustedes pueden ir desarrollando. Puede ser que todo esto de acá, el 8 por 16 por 3 por 8 y por 2, lo multipliquen. Y luego, ¿quién más? El 8 por 6 por 4 y por 1 lo multipliquen, ¿no? Y el resultado que sale en la parte superior con el resultado de la parte inferior, lo dividen y sale la respuesta. Pero yo lo que trato de realizar para la solución cuando tengo fracciones es ir eliminando, simplificando. Por ejemplo, ¿quiénes? En este caso yo puedo simplificar 8 entre 8. O sea, de una fracción con otra fracción yo puedo ir eliminando, pero teniendo en cuenta que sea una multiplicación. Siempre se realiza cuando es una multiplicación, pero si fuera una suma, yo no puedo ir simplificando. Si es una suma, tiene que ser en la misma fracción, numerador y denominador. ¿Quién más? Por ejemplo, este número 3, yo multiplico por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. Arriba, por ejemplo, yo puedo simplificar 6. ¿Y con quién? Con este 6. 6 entre 6 es 1. ¿Quién más? Puedo simplificar o sacar cuarta de 16. 4. Es 4. Cuarta de 4, 1. O sea, en estos nos está saliendo ya 1. Acá también es 1 y acá también es 1. ¿Algo más? No puedo hacer nada más. ¿Quiénes me van quedando? Me voy a decir que X va a ser igual 8. 4 entre 1 es 4. 1 entre 1, 1. 1 entre 1, 1. 1 entre 1, 1. Y 1 multiplicado por 8 por 4 sigue siendo 8 por 4. Entonces, por lo tanto, desarrollando, entonces, vamos a decir que X es igual a 32. Y sí sale 32, porque 8 por 4 es 32. Si ustedes, como al inicio les decía, pueden ir multiplicando 8 por 16, por 3, por 8, por 2, esa respuesta que les sale lo pueden dividir entre la multiplicación de 8 por 6, por 4, por 1, y se van a dar cuenta que al final sí sale 32. Entonces, ¿para qué yo simplifico? Para que no me pueda salir un número grande, ¿no? Y se me haga extenso y voy a estar demorándome sacando su mitad, su tercia, su cuarta, ¿no? Entonces, para no estar demorándome de esa manera, traten de simplificar, ¿no? Siempre y cuando ustedes van a tener fracciones, pero esas fracciones que se multipliquen. Ahí está, ¿no? El ejemplo que les decía, cuando era, pues, no sé, hay que darnos cuenta, en este caso, que se ha ido invirtiendo. Cuando era directa, se invierte, por eso acá aparecía 16 entre 8. Cuando era inversa, se mantiene, o sea, 3 entre 6, por eso acá tenemos 3 entre 6, el otro es 8 entre 4, ahí está 8 entre 4. Se mantiene también y acá sí se invierte, 2 entre 1. No es para indicarles nada más cuando se refiere directamente proporcional y lo que es inversamente proporcional. Pero hay que tener en cuenta. Nos dan, por ejemplo, una operación. ¿Cómo sacamos que es directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿Por lo que nos habla el ejercicio o cómo lo identificamos?
Cuando, por ejemplo, acá, no, mira, tenemos en cuenta que es hombres y nos habla de casas, ¿no? Es de manera directa. O sea, quiere decir que nosotros, o sea, lo podemos ir, o sea, se va a tener que ir cogiendo, palpando lo que se va a realizar esa casa. O sea, el hombre realiza, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando es horas? Nosotros son las horas, nosotros pues no lo cogemos, no lo podemos visualizar, pues, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que me refiero es que nosotros tenemos que ir palpándolo. Por ejemplo, cuando hablamos de dureza, cuando es dureza, nosotros esa dureza lo podemos ir palpando también, o sea, coger con nuestras propias manos. A eso ustedes un poco van a tener que ir diferenciando. Ya hay que tener en cuenta que cuando siempre va a ser inversamente proporcional cuando nos habla de horas diarias, nos habla de años. Pero cuando es casas, quizás la obra, ¿no? Quizás, por ejemplo, pueden confeccionar, puede ser alguna prenda, alguna ropa, eso también nosotros lo podemos palpar, ¿no? Eso es un poco más o menos para que ustedes se den cuenta y puedan diferenciar si es directa o es inversa. No sé si siguen teniendo duda en esa parte. Parece que ninguna, ¿no? Esa es una parte, o sea, verlo, visualizarlo en esa parte, ¿ya? Saber diferenciar cuál es directa y cuál es inversa. Ahora viene el método de las rayas. Con este método va a ser más práctico, más fácil que ustedes van a tener que ir desarrollando. Por eso ya, en este caso, cuando estaba indicando el método, diré la regla de tres simple, en este caso la regla de tres compuesta, hay que tener en cuenta, ¿no? Con este método es más práctico. ¿No? Las magnitudes, o sea, participantes se colocan según el siguiente orden. Este es el método más práctico que ustedes van a poder desarrollar, ¿no? Quizás ya un poquito que les va a confundir con el otro método que hemos realizado, entonces con este método es más práctico y más fácil de poder ir desarrollando. Porque acá ya no nos va a hablar lo que es directamente proporcional si es inversamente proporcional. Lo único que nos va a interesar es lo siguiente, el que produce, el que ayuda, el tiempo, lo que es la obra y lo que va en contra, ¿no? Y cada uno de ellos, o sea, en el que produce puede estar los hombres, puede estar las máquinas, pueden estar los animales. Ahora, el que ayuda puede estar en los rendimientos, la eficiencia, la habilidad. Ahora, en el tiempo, puede ser años, meses, días. Hay que tener en cuenta que acá en el tiempo también hemos estado viendo, en el ejemplo que teníamos, nos hablaba de horas diarias, ¿no? En ese caso hay que tener en cuenta también de las horas. Ya, cuando nos habla el tiempo también va a ser en las horas. Ahora, la obra, el trabajo que se está realizando. Se refiere a la obra. Ahora, el que va en contra puede ser la dificultad, la resistencia, la dureza, ¿no? Y una única manera de recordarse es que ustedes van a decir pat, por ejemplo, primero pat, y luego oco. Antes de pasar al oco, o sea, tenemos que hacer en aspa. ¿Qué quiere decir? La parte superior de esta flechita va a ser una de las condiciones. Luego vamos a bajar y luego vamos a hacer con la parte inferior. ¿Qué es lo que hacemos? Se multiplican. Y luego vamos a poner igual, ¿no? Y luego vamos a ir considerando toda esta parte, ahora de la parte inferior, ¿no? Los valores que nos indiquen. Luego vamos a subir con la parte superior, se van a tener que multiplicar. Y ese mismo ejemplo que se ha realizado con el otro método, vamos a realizar con el método de las rayas. Ahí está. No sé si habré, no parecer, creo que no le anoté ya. Bueno, acá nos dice 8 hombres hacen 8 casas en 8 años, o sea, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casa, ¿no? En la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior. O sea, en realidad es el mismo ejemplo.
que hemos estado realizando, que eso se llama con el método de los signos, ¿no? Que se ha realizado, ahora vamos a realizar con el método de las rayas. Si se dan cuenta, se utiliza lo mismo. Hemos ido considerando lo que es hombres. Bueno, en este caso ya aparece horas diarias y también años. Nos habla de casas y durezas, ¿no? Primero nosotros en el anterior ejemplo teníamos hombres, luego estaba casas, luego estaba horas diarias, años y finalmente dureza. Pero en este caso ya un poquito ha ido modificando, ¿no? De acuerdo al esquema que se nos indica el método de las rayas. Si desean, lo voy a volver a anotar para que se den cuenta. Un momentito, quizás se está borrando. Ahí está, ¿no? Para que se den cuenta. El que produce, ¿quién va a estar primero? Puede ser los hombres, máquinas y animales. Nos habla de hombres, por eso se pone primero hombres. En este caso, el que ayuda no hay. Si no hay, no hay ningún problema, jóvenes y señoritas. Ahora, en el tiempo nos habla de horas diarias y también nos habla, en este caso, de años. Por eso, cualquiera de ellos van considerando primero, puede estar acá años, luego horas diarias. Eso no hay ningún problema. En este caso se considera primero horas diarias, luego años. Luego, ahora, ¿qué más dice? La obra. El trabajo que se está realizando. En este caso se está realizando, lo están haciendo casas, pues, ¿no? Entonces, por eso acá se ha puesto casas y finalmente nos habla lo que va en contra, nos habla de la dureza. Y vamos colocando, nos habla de 8 hombres, ahí está 8 hombres, acá está 3 horas diarias. ¿En cuántos años? Acá nos dice 8 años. ¿Cuántas casas? Son 8 casas. En este caso, como nos dice que es el doble, ¿no? En la pregunta, entonces acá se ha considerado 1. Ahora no sabemos cuántos hombres, se pone X, harán el doble de casas. El doble de casas, en este caso tenemos acá 8, su doble sería 16. ¿Qué más nos habla? En la mitad del tiempo anterior, ¿no? La mitad nos habla del año, pues. Si el tiempo anterior era 8, la mitad sería 4. ¿Qué más? Trabajando 6 horas diarias. Ahí está, 6 horas diarias. En un terreno que ofrece una doble dureza. Si el anterior estoy diciendo que vale 1, su doble sería 2 por 1, sería 2. Si, por ejemplo, acá considero 2, su doble sería 4. Pero la mayor parte, o sea, si nosotros nos indica el doble, siempre en el anterior tiene que valer 1. ¿Ya? Y luego su doble. Lo que hago, voy indicando, ¿no? Esta parte de las líneas. Estoy acá por acá y luego bajo y luego viene ahí. De igual manera, vengo por este lado y voy a subir y multiplico. ¿Para qué? Por eso se llama el método de las rayas. De acuerdo a esas líneas, nosotros tenemos que ir multiplicando. Por eso acá se multiplica 8 por 3 por 8, luego por 16 y luego por 2. ¿Igual a cuánto? A X por 6, por 4, por 8 y por 1. De ahí ustedes, ¿no? En este caso pueden ir simplificando del lado izquierdo, luego del lado derecho también. ¿Por qué? Porque ambos se están multiplicando para poder desarrollar. Por ejemplo, yo puedo sacar su 8 entre 8 sale 1. Acá también 8 entre 8 sale 1. ¿Qué más puedo sacar? Acá, por ejemplo, yo puedo multiplicar 3 por 2, sale 6. No es, en todo caso sería 6 entre 6, 1. Y acá 6 entre 6, 1. ¿Qué más puedo sacar? Cuarta de 16 es 4. Y cuarta de 4, 1. Nada más. Y acá multiplico 8 por 1, 8. Por 1, 8. Por 4, 32. Por 1, 32. Ahora el otro lado, 1 por X, X. Por 1 sigue siendo X. Por 1, X. Entonces, X es igual a 32.
Y si se han dado cuenta, en el anterior ejemplo también, con el método de los signos también nos ha salido x es igual a 32. Por eso les vuelvo ya a indicar, ¿no? Ya ustedes vean por cuál de ellos han logrado entender, por cuál de los métodos. Puede ser método de los signos o por método de las rayas, que es más, en este caso, más fácil, ¿no? Más práctico de poder ir desarrollando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas, antes de ya ir continuando. Parecer que no ninguna, ahora sí vamos a ver ejercicios de aplicación. Primer ejercicio. Nos habla, 6 máquinas confeccionan 6 chompas en 6 minutos. ¿Cuántas chompas confeccionarán 40 máquinas en 18 minutos? En este caso, ¿qué tipo de regla será? ¿Será la regla de 3 simple o la regla de 3 compuesta? ¿Están escuchando, jóvenes y señoritas? O en otras palabras, ¿cuántas magnitudes utilizamos en acá? Nos habla de qué cosa, de máquinas, ¿qué más? Confeccionan 6 chompas, ¿qué más? 6 minutos. Son 3 magnitudes, entonces por lo tanto va a tener que ser la regla de 3 compuesta, porque ya está utilizando más de 2 magnitudes. Entonces, utilizarla, en este caso, ¿no? Lo que les estoy mostrando el esquema es el método de las rayas. Hay que practicar, ¿no? Con este método de las rayas se les va a hacer más sencillo, más fácil de poder ubicar. En primer lugar, ¿qué nos dice el que produce? ¿No? Vamos a ir considerando. ¿Qué sería? Nos habla máquinas. Ahí está, consideramos máquinas. Nos habla de chompas y minutos. En este caso, vamos a poner primero minutos, o sea, el tiempo, la T. Hay que tener en cuenta que no necesariamente, o sea, vamos a tener todo. El que ayuda también no va a estar. Puede que no aparezca también en nuestro ejercicio. Y nos pasamos a la siguiente. Y finalmente, vamos a considerar qué cosa? Chompas. O sea, la obra que se está realizando es que están confeccionando chompas. Luego, ¿qué nos queda? E ir completando. Nos habla de 6 máquinas. ¿Cuántos minutos confeccionan? 6 minutos. ¿Cuántas chompas? 6 chompas. Ahora en la pregunta nos dice, ¿cuántas chompas? Bueno, ya eso al final. Ahora, confeccionarán 40 máquinas. Ahí está, 40 máquinas. En 18 minutos. No sabemos cuántas chompas. ¿Qué hago luego? El método de las rayas. De esa forma. ¿No? De acuerdo a lo que va apareciendo, se va a tener que multiplicar igual manera de la parte inferior. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy queriendo decir? Se va a multiplicar 6 por 6 y luego por X. ¿Va a ser igual a quién? A 40 por 18 por 6. Ahí, por ejemplo, podemos dividir 6 entre 6, sale 1, y el otro lado también 6 entre 6 nos va a salir 1. ¿Qué más? Sacamos sexta. 6 entre 6, ahí va a salirnos 1, y 18 entre 6 nos sale 3. Y en este lado izquierdo vamos a tener X, va a ser igual a ¿quién? Nos va quedando el número 40 multiplicado por 3. ¿Y eso cuánto es? 120. X es igual a 120 chompas. Eso sería nuestra respuesta, porque nos está preguntando cuántas chompas confeccionará. Pasamos a otro ejercicio.
Tenemos el ejercicio 2, nos dice, meteoro recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. La pregunta nos dice, ¿en cuántos segundos la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo? Veamos en la resolución. En este caso, ¿no? Vamos a tener, o nos habla de segundos y también nos habla de velocidad. ¿Qué estoy queriendo decir? Que tan solo vamos a tener dos magnitudes. Entonces, si tenemos dos magnitudes, podemos desarrollar quizás por el en este caso, puede ser directa o puede ser inversa. La regla de tres simple directa o puede ser la regla de tres simple inversa, ¿no? Teníamos dos clases de reglas en este caso, ¿no? Lo que era simple. Vamos completando. En 24 segundos nos dice cuánto va a ser la velocidad, 120 metros por segundo. ¿Qué más? ¿En cuántos segundos? No sabemos. Está X. La recorrerá, ¿no? Nos dice si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Si en el anterior hemos tenido 120 metros por segundo, si le está aumentando 40, ¿cuánto va a ser? Van a tener que sumar ustedes 120 más 40. Por lo tanto, sería 160. 160. 160 metros. Ajá, hay que tener bastante cuidado en esta parte si les indica, si aumenta. Si por ahí les dijera, si disminuye su velocidad en una cierta cantidad, del anterior que ustedes tenían, la velocidad lo van a tener que disminuir. Si en caso les dice disminuir. Disculpe, ahí se haría la regla de tres simples directa. ¿Será la regla de tres simple directa? Porque está aumentando. En este caso, ¿no? Si vamos a analizar primero, si su velocidad aumenta, ¿no? Su velocidad está aumentando, ¿qué va a suceder con la cantidad de segundos? ¿Aumentará o va a disminuir? Va a disminuir. Ajá, como su compañero analizó, es una regla de tres simple directa, ¿no? Acá va a tener que disminuir. Entonces, ¿de qué manera multiplicamos? De manera directa, ¿no? ¿Qué serían? 24 por 120 y el otro sería X por... En este caso, pues, en este caso es inversa. ¿Por qué es inversa? Porque uno aumenta y el otro disminuye. Si sería directa, uno aumentaría, el otro también tiene que aumentar. Si el otro disminuye, el otro va a disminuir. Hay que tener bastante cuidado antes de ir indicando. Pero sí, la multiplicación se realiza de manera directa. Por eso ahí les decía que 24 por 120 se multiplica y eso va a ser igual a ¿quién? A X por 160. Que saco en este caso de 120, lo divido entre 40, me sale 3 y 160 lo divido entre 40, me va a salir 4. ¿Algo más? Acá voy multiplicando, 24 por 3 va a ser igual a X por 4. Saco su cuarta, de 24 va a ser 6 y su cuarta de 4, o sea, 4 entre 4 es 1. Y nos va quedando 6 por 3, ese es igual a 18. X es igual a 18 segundos. Y siempre, ¿no? Quizás, por ejemplo, acá, porque acá meteoro recorre, nos está hablando, ¿no? En este caso es en una velocidad, cuando nos habla de velocidad, o sea, si una velocidad está aumentando, lo va a tener que hacer en menor tiempo. De esa manera también nosotros tenemos que ir analizando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No, profesora, todo claro.
Un ratito. Ya un último ejercicio nos dice, si 10 sastres hacen 20 ternos en 12 días, ¿en cuántos días 6 sastres harán 15 ternos? Veamos en la resolución. No vamos a tener lo que son los sastres. En este caso primero va a ser los días, al final los ternos, o sea, la obra. Nos habla de 10 sastres. Voy a ir escribiendo. Ahora en los días, ¿cuántos días son? 12 días. ¿Cuántos ternos? 20 ternos. El otro nos dice 6 sastres harán ¿cuántos ternos? 15 ternos. ¿En cuántos días? No lo sabemos. X. Van a desarrollar el método de las rayas. Vienen ahí, luego van a bajar y multiplican con el número 15. 15 va a ser luego 6 por X se va a multiplicar y luego se va a multiplicar por 20. Tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos así 10 por 12 por 15. Eso va a ser igual a 6 multiplicado por X y luego multiplicamos por 20. Y lo único que les queda es ir simplificando, ¿no? En este caso, por ejemplo, 10 entre 10 lo puedo dividir, sale 1. ¿Con quién? 20 entre 10 me va a salir 2. ¿Qué más? Sexta acá lo puedo sacar, sale 1. Sexta me va a salir 2. ¿Quién más puedo eliminar? Este 2 sería 1 con este 2. También 1. Entonces nos va quedando al final 1 por 1 es 1, por 15 acá nos queda 15. Igual a quién? A 1 por X, X por 1, X. Quiere decir que X es igual a 15. Quiere decir, en 15 días se va a tener que realizar 15 ternos. ¿Y cuántos sastres confeccionan? Son 6 sastres. 6. Y esto sería la respuesta. De esa manera ustedes tienen que ir analizando y viendo. Por eso lo que les vuelvo a repetir, lo más práctico que tienen que utilizar es el método de las rayas, siempre en cuando van a tener más de 2 magnitudes. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí tuvieran alguna duda, ya me van escribiendo a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes y señoritas.